noche fría y oscura, y el viento aullaba fuera de la casa mientras la lluvia caía con fuerza. Tenía solo 10 años, y era la primera vez que mi mamá me dejaba sola en casa, durante toda la noche. Aunque el hecho de estar sola me hacía sentir un poco nerviosa, también estaba emocionada por la idea de pasar una noche de películas sin interrupciones. Mi mamá había salido para una reunión de trabajo y me había prometido que volvería tarde. La primera parte de la noche fue fantástica. Me puse mi pijama favorita, el de princesas, y me preparé una taza de leche con chocolate. Luego cargué todas mis cobijas y almohadas en la sala, creando un campamento improvisado en el suelo. Me acomodé en mi refugio, encendí el televisor y puse mi película favorita. La tranquilidad de la casa y el calor de las cobijas me hicieron sentir segura y cómoda. No habían pasado ni 10 minutos desde que empecé a ver la película, cuando el teléfono de la sala empezó a sonar. Rompiendo el silencio, el timbre resonó en la casa vacía y me hizo saltar del susto. Miré el teléfono con nerviosismos y con manos temblorosas. Contesté la llamada. No pregunté quién estaba al otro lado de la línea, esperando que la persona se identificara por sí misma. La voz al otro lado era desconocida, pero me sonaba vagamente familiar. Al principio era un tono suave, casi melódico, pero con una cualidad inquietante. Decidí escuchar un poco más para averiguar quién era. La conversación empezó de manera extraña. La persona al teléfono me preguntó si estaba viendo mi película favorita y comentó cuánto le gustaba mi pijama. Aunque las preguntas eran raras, intenté no preocuparme demasiado y seguí escuchándolo. Poco a poco, el tono de la voz comenzó a cambiar, se volvió más áspera y distorsionada. Las palabras se volvieron cada vez más amenazantes. Empezó a hacerme preguntas cada vez más perturbadoras, hablando de lo que haría conmigo y cómo me lastimaría. Mi corazón empezó a latir con fuerzas y el miedo se apoderó de mí. La voz se volvió cada vez más ronca, como si estuviera hablando desde las profundidades de una oscuridad o yo no sé. No podía moverme, quedé paralizada por el terror. Finalmente, en un acto de desesperación, colgué el teléfono. Mi mente estaba en caos mientras trataba de recuperar el aliento. Sabía que tenía que decirle a mi mamá lo que había pasado, así que la llamé a su celular. Cuando ella contestó, traté de explicarle lo que estaba pasando, pero ella no parecía entender la gravedad de la situación. Me regañó por haber contestado el teléfono y me dijo que solo era una broma de alguien que estaba molestando. Me insistió en que siguiera viendo mi película y que tomara yogur en la nevera. Desesperada, colgué y me quedé sola con mis pensamientos aterrorizados. El teléfono siguió sonando insistentemente, como si alguien estuviera jugando conmigo. Cada timbre resonaba con una intensidad creciente, aumentando mi ansiedad. El miedo era abrumador, que sentía que me estaba ahogando. Decidí llamar al 911. La operadora, al otro lado de la línea, trató de calmarme, pidiéndome que mantuviera la calma y que no colgara hasta que llegara la patrulla. Mientras ella hablaba, intentaba distraerme con palabras suaves y chistes para mantenerme calmada. Sentía que cada segundo se retrasaba y que la espera era interminable. Finalmente escuché las sirenas de la patrulla, acercándose, el sonido de una pequeña chispa de esperanza. Cuando los oficiales llegaron, les expliqué lo que había pasado con la mayor claridad posible, temblando y casi sin aliento. Sin embargo, justo en ese momento, mi mamá llegó en su camioneta. La escena que siguió fue desconcertante. Ella se acercó a los oficiales con una actitud que me sorprendió. Con una falsa amabilidad, le dijo al oficial que no debía preocuparse, que solo estaba buscando atención y que ella solo había sido informada. Según ella, me había llamado para decirme que no llamara a la policía y que me comportara. La conversación entre mi mamá y el oficial se volvió casi surrealista, con el oficial riendo y hablando con ella como si fueran viejos amigos. El oficial se disculpó y se fue, dejándome completamente desconcertada y humillada. No entendía por qué mi mamá estaba actuando de esa manera o por qué el oficial se lo tomó tan ligero. Me sentía traicionada y sola. Mi mamá me regañó por haber llamado a la policía, me castigó severamente y me envió a mi habitación. El teléfono seguía sonando, pero en medio de tan grande desesperación, ni siquiera me atreví a contestar. En medio de la madrugada, me desperté sobresaltada por una mano sobre mi boca. Abrí los ojos y vi a mi mamá con una expresión de pánico en su rostro. No hagas ruido, susurró con urgencia. Hay alguien en la casa. El terror se apoderó de mí cuando escuché la misma voz que estaba en la llamada hace pocas horas. Mi mamá me tomó de la mano y salimos corriendo hacia la puerta trasera, con la esperanza de escapar antes de que el intruso llegara. Justo cuando estábamos a punto de llegar, el sujeto apareció. Era la misma voz distorsionada que había aterrorizado antes. Me agarró por el brazo y comenzó a arrastrarme mientras mi mamá gritaba desesperada. Ella suplicaba que me llevara a mi lugar, pero que el sujeto se reía cruelmente y decía que había venido por mí. Finalmente el sujeto se fue, dejándonos a mi mamá y a mí en un estado de shock. La policía llegó poco después, pero ya era demasiado tarde. El intruso había desaparecido sin dejar ningún rastro. Los oficiales hicieron una búsqueda exhaustiva,
pero no encontraron ninguna pista sobre quién podía haber sido el atacante. Esa noche cambió mi vida para siempre. Nunca volví a dormir igual. La seguridad de mi hogar se había visto comprometida de una manera que no podía entender. El miedo a las llamadas telefónicas y la sensación de alguien siempre observaba que se convirtieran en una parte constante de mi vida. Aprendí a no contestar llamadas desconocidas y a estar siempre en alerta.